No existe plan social gratis. Anoche recibí por las redes sociales un texto muy bueno. Se los voy a leer, pero con algunos cambios en el original. En la mitad de una clase en una universidad, uno de los alumnos inesperadamente le preguntó al profesor: ¿usted sabe cómo se capturan los cerdos salvajes? El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. El joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación. Para capturar cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en la floresta al que los cerdos salvajes suelen ir. Y allí se coloca diariamente un poco de maíz en el suelo. Así, los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis y cuando se acostumbran a venir diariamente, usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se acostumbraron a comer. Un lado por vez. Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca, vuelven a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca. Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer. Usted va construyendo la cerca alrededor, poco a poco, hasta instalar los 4 lados del cercado alrededor de los cerdos. Al final, instala una puerta en el último lado. Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas, y así comienzan a venir solo por la entrada. Entonces, cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo, así de simple, paso a paso, hasta que el último segundo, los cerdos pierden su libertad. Sí, pierden su libertad, quedan encerrados. Ellos comienzan a correr en círculos dentro de la cerca, pero ya están presos. Después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito. Se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan la esclavitud. Incluso se muestran agradecidos con sus captores y durante generaciones van felices al matadero. Ni siquiera desconfían de que la mano que los alimenta es la misma que los mata. El joven le comentó al profesor que era exactamente eso lo que él veía que sucedía en su país, en su provincia, en su ciudad, con su pueblo. Los gobiernos populistas, en sus proyectos dictatoriales, escondidos bajo el manto democrático, como una forma de decir, estuvieron lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para alcanzar la mansedumbre sistemática. Y cada nuevo gobierno salvador disfraza de programas sociales sus limosnas, da dinero que saca del bolsillo del propio trabajador, realiza misiones, planes, indulgencias, leyes de protección, subsidios para cualquier cosa, expropiaciones indebidas, programas de bienestar social, fiestas, ferias o festivales, uniformes, pan y circo, transporte gratis. Toda esa gratuidad que nos ofrecen tales estafadores disfrazados de políticos
llena de felicidad a un pueblo mal acostumbrado con las migajas del maíz fácil y gratuito. Nos roban la capacidad de ser críticos, pensantes y personas emprendedoras. En fin, nos roban el ser ciudadanos. Y la República se desdibuja, va desapareciendo de a poco. Sin embargo, claro que nada nos salió gratis, porque alguien lo paga, y lo paga los que todavía siguen trabajando por su cuenta y pagando los impuestos. Consecuentemente, no existe almuerzo gratis, porque alguien pone la plata para pagar lo que se da gratis. Y esos son los ciudadanos que pagan los impuestos. Finalmente, si usted se da cuenta de toda esa maravillosa ayuda gubernamental, es un problema que se opone al futuro de la democracia en nuestro país. Deberá bregar para que construyamos una verdadera república, o cruce los brazos y coma también el maíz. Y de paso espere la matanza. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes para todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la Radio City en su frecuencia de 88.7 de la ciudad de San Nicolás, República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste más decir, en donde puede encontrar los audios de todos los programas anteriores, además de documentos e informes de todo lo que decimos por este micrófono. También tenemos una selección de sitios web donde puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y de querer enviarnos un correo electrónico con algún mensaje, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y hoy tenemos un programa tremendo, tenemos muchas cosas que decir, porque ya se destaparon muchas ollas, pasaron cosas inadmisibles en el Senado en el día de ayer y la madrugada de hoy, cosas que no nos vamos a callar. ¿Por qué? Y porque se pudrió todo. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y ya rapidito nos metemos en el ámbito local, empezando con una gran noticia. Queremos felicitar a un amigo. Ricardo Primo fue premiado con el premio Caduceo por el trabajo que realiza en las redes sociales y la web, difundiendo temas de historia local y regional. Por eso nuestras alegrías van todas en el día de hoy para Ricardo y le enviamos muchas felicitaciones. También saludos para Paula, su señora, y para Yoconda. ¿Yoconda quién será? Es la gatita de Ricardo y de Paula. Muchos besitos y mucho mimito para la gatita. Y ahora vamos a una noticia muy fea, porque el fin de semana entraron a robar en otra escuela de San Nicolás. Esta vez le tocó a la 45, que ya sufrió la visita no deseada de esta gente que yo no sé qué tiene en la cabeza, mire.
robarle a una escuela, es lo último ya, es lo más bajo que puede haber. A escuelas le roban a los jubilados, roban en los hospitales, realmente de no creer. Bueno, por lo menos el día martes identificaron a uno de los delincuentes. Allanaron su casa y encontraron varios de los elementos robados. No tenemos información de qué va a pasar con esta gente, pero por casos similares anteriores, bueno, ustedes ya saben lo que nosotros queremos decir. Y mientras sigamos así, si a los que no respetan nada, si no los encarcelan, y bueno, no van a aprender nunca. Hijos del rigor. Y si el rigor no existe, y bueno, van a seguir en la suya. Bueno, pasamos a otro tema. Ya estuvimos explicando cómo desde el fin de semana el kirchnerismo estuvo planificando las acciones de paranoia en las escuelas para generar caos. Son varios programas que venimos hablando de esto. Si se lo perdió, puede acceder al sitio web y escuchar todo lo que estuvimos diciendo y advirtiendo sobre este tema desde hace ya muchos días atrás. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó ahora? Que en toda la provincia las escuelas debían elevar por orden de los sindicatos a los consejos escolares notas con pedidos de reparaciones y que suspendan las clases. Sí, directamente que los directivos las suspendan. Y ayer en el Informante me encuentro con una nota que dice lo siguiente. Escuche bien y usted luego saque sus conclusiones sobre lo que hemos dicho en programas anteriores y los hechos que luego se van produciendo. Voy a citar. El título de la nota es Falsa alarma de pérdida de gas en la escuela número 10. Y en el cuerpo de la noticia podemos leer lo siguiente, cito. Las clases fueron suspendidas este martes 7 de agosto en la escuela número 10, ubicada en Avenida Álvarez 371, a raíz de un aviso del cuerpo docente que daba cuenta de que en uno de los salones había olor a gas. Como medida preventiva, los alumnos no asistieron a clases y el gasista matriculado del Consejo Escolar de San Nicolás revisó las instalaciones y constató que todo funcionaba con normalidad. Ahora, fin de la cita y hay algo que tengo que decir. Y más adelante lo voy a repetir otra vez. Esto está hecho a propósito. Son inventos, operetas y mentiras con el solo hecho de causar problemas, disgustos, generar caos, por las razones que venimos dando desde el año pasado. Tan difícil es, si realmente sienten olor a gas, bajar la llave, apagar la estufa. ¿Tan difícil es y seguir dando clase? ¿Pero quién se creen que son? ¿No saben bajar una llave de gas? ¿No saben cortarlo? Suponiendo que sea cierto que pierde gas, que no era verdad. Pero no, la hacen la más fácil. ¿Pero por qué? Porque hay una orden de un partido político ahí que está dando vuelta y que están muy nerviosos y quieren generar caos para ver si primero pueden hacer caer al gobierno o directamente ganar más votos creando caos en la sociedad y decir que esto no va más, y entonces en el 2019 ver si pueden ganar la elección. Están muy nerviosos por todo lo que se está destapando, todas las ollas, toda la gente que está yendo presa. Hoy hasta Abal Medina, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, dijo que es verdad que recibían coimas. Ellos mismos lo están diciendo, ¿eh? No lo dijo Macri, no lo dijo Maglio, lo dijo Abal Medina. Y así vamos, hacen la fácil, otro día más me quedo en mi casa, no tengo que aguantar a los chicos, porque hay gente que tiene el título docente, cobra como docente y dice eso.
Ahora, si un docente, entre comillas docente, dice semejante bestialidad, no puede estar trabajando en una escuela. Hay que echarlo directamente. ¡Chao, fuera! ¿Pero qué es eso? Ya les voy a ir contando la cantidad impresionante de escuelas que cerraron sus puertas en el conurbano bonaerense. Es impresionante, es de no creer. ¿Por qué? Y bueno, porque sus directivos son miembros militantes de ese partido político. Que miren, no lo quiero nombrar porque me da asco ya a esta altura. Y lo tengo que nombrar tantas veces después cuando entremos al panorama nacional. Me voy a ir descompuesto hoy de acá de la radio. Es inconcebible. Y sí, porque entrando ya en el panorama provincial, tenemos que decir muchas cuestiones. En la provincia, como hemos venido adelantando desde el jueves de la semana pasada, los sindicatos movilizaron al crear más problemas y caos en el sistema educativo. Sí, movilizaron a su gente para crear más problemas y más caos en el sistema educativo. A partir del hecho de la Escuela 49 de Moreno, esa tragedia en donde murió por una explosión la directora y un portero, un auxiliar, esto dio pie para la movilización de la oposición en el sentido de entorpecer todo lo que se pueda las clases y generar paranoia en padres, alumnos y docentes. Pusimos al aire uno de los tantos audios que pulularon el fin de semana organizando esta movida. Por ejemplo, presentar desde el lunes en los consejos escolares notas sobre las reparaciones necesarias en las escuelas. Algo que hacen normalmente, pero no, había que hacerlo todo de golpe, hay que inundar los consejos escolares y suspender las clases, de ser posible cerrar la escuela, crear conflicto. El martes pasado comentamos que hubo muchas escuelas que ya lo estaban haciendo en la provincia y que varias de ellas no abrieron sus puertas, es decir, los directivos cerraban las escuelas. Un paro encubierto. Cuando abordamos el panorama local, comentamos lo sucedido en San Nicolás en la escuela número 10 con una, podríamos decir, falsa alarma. Estas falsas alarmas se dieron en muchas escuelas de La Plata y del conurbano bonaerense. ¡Qué casualidad!, ¿no? Después de que los enganché el fin de semana con esos audios, justamente a partir del lunes aparecen falsas alarmas por todo el conurbano y por La Plata y por gran cantidad de otras escuelas de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué casualidad!, ¿no? Pero también hubo otras en que, otra casualidad, y de golpe y al mismo tiempo, tuvieron problemas de escapes de gas en sus medidores. Sí, los que dan a la calle y son fáciles de sabotear. Fíjense lo demencial del asunto. Si fuese verdad que hay un escape de gas en, digamos, por ejemplo, qué sé yo, una estufa, entonces, ¿por qué no la apagan y siguen con las clases? Y si se siente olor a gas y no se sabe de dónde viene, ¿por qué no se llama al consejo escolar para avisar y se corta el gas para seguir dando clases? ¿Es tan difícil ir a cerrar una llave de paso de gas y seguir dando clases? Claro que no es difícil, es facilísimo. Pero acá de lo que se trata era de entorpecer el desarrollo de las clases y generar una situación de conflicto que no era real. El asunto es provocar caos y enojos. Repito, ¿tan difícil es cerrar una llave de paso de gas y seguir dando clases? A ver si se dan cuenta que todo esto está armado. Y lo avisamos antes. Le pasamos hasta el audio. Uno de los tantos audios que tenemos. Cuando planteé esto,
en las redes sociales, algunos contestaban que hacía frío y los chicos no podían estar en clase sin estufita. Ay, pobrecitos los chicos que tienen frío. Señores, vayan y díganles a los chicos de escuelas de frontera, escuelas rancho, rurales, en donde ni vidrios tienen, que no pueden dar clases porque el nenito tiene frío. Vayan y díganles a tanta gente que en el pasado fue a escuelas en donde las estufas no existían. Yo mismo soy egresado de la primaria 30, la escuela de madera que estaba en el barrio Somisa antes de la construcción del edificio actual. Allí nunca tuvimos una estufa, nunca en el aula. Las primeras 2 horas de la mañana escribíamos con los guantes de lana puestos del frío que hacía. Y nadie se murió por eso, y nadie protestaba, nadie fue a cortar una calle. Ahora vayan y díganle a los políticos y partidos que nos gobernaron desde 1983 en la provincia y los municipios, ¿qué hicieron con esos 35 años para llegar a esta situación de tener escuelas en mala situación edilicia? Pregúntenles por qué en 35 años de gobiernos dejaron al 50% de los bonaerenses sin cloacas en el conurbano y sin gas natural al 60% de la población de la localidad de Moreno o de cualquier otro municipio de la provincia. A ellos tienen que ir a reclamarles. Pero mientras reclaman, dejen a sus hijos en las escuelas aprendiendo y exijan a los docentes que no se hagan los fifí y den clases y enseñen de verdad. Repito, dejen a sus hijos en las escuelas aprendiendo y exijan a los docentes que no se hagan las fifí y den clases y enseñen de verdad. La realidad es que el día de ayer y de anteayer, miércoles, había casi 800 escuelas en la provincia con clases suspendidas. ¿Y por qué? Todas de repente comenzaron a tener problemas edilicios. No sean caraduras, por favor. No sean caraduras. ¡Qué bárbaro! Es inconcebible. Voy a pasar a otro tema porque ya me recontracalenté, la presión la tengo en 18-24 y voy a explotar todo y voy a dejar el estudio lleno todo de sangre, miren. Y les voy a traer otro ejemplo de amenaza, porque todos los días hay amenazas, todo el tiempo, y todos los días hace cuántos programas ya que venimos dando. Ahora resulta que el secretario del Partido de la Victoria en Salta, kirchnerismo, que se llama Juan Ameri, dijo por televisión que si Cristina Fernández de Kirchner va presa, comienza una guerra civil. Cuando ellos dicen la vida por Cristina es real, dijo Ameri. ¿Y qué tal? Otra amenaza más, otra bestialidad más. Así son. Y les dejo, ya que estamos en el panorama provincial, porque hay muchísima información, no me va a dar tiempo para lo nacional. Otro ejemplo de demagogia inconcebible. Miren cómo funciona el tema y compárelo con lo que hablábamos en el editorial al iniciar el programa. El intendente peronista y del kirchnerismo de Avellaneda, Jorge Ferraresi, presentó el programa Tu Primera Bici. Se trata de regalar 21.000 bicicletas hasta fin de este año a chicos de Avellaneda por un costo de 50 millones de pesos, según lo que publicaron en su propia propaganda de televisión que hoy a la mañana he visto en el canal A24. Salí a buscar información y me encuentro con que esas bicicletas son fabricadas por la empresa Simbra. Y hay 2 cuestiones básicas que les voy a contar de esto. 50 millones de pesos para comprar bicicletas para regalar.
equivale a la mitad de lo que la provincia le da al municipio por año para arreglar escuelas. ¿Ven? Usan la plata para ganar votos y las escuelas luego tienen problemas edilicios. Cuando hay un problema, atacan a Vidal diciéndole que es culpa de ella, cuando, en realidad, es el Consejo Escolar de Avellaneda el que tiene que hacer arreglar los desperfectos y mantener las escuelas en buenas condiciones. Pero en vez de arreglar las instalaciones de gas, electricidad o los techos que se están cayendo, lo que hacen es utilizar el dinero para comprar bicicletas y regalárselas a los alumnos y así ganar votos para la próxima elección. Eso es clientelismo. Y la segunda cuestión es que se entregan en comodato y las pueden cambiar cuando vayan creciendo de un tamaño al otro. A los chicos de primero a cuarto año, por ejemplo, de la primaria, les entregarán rodado 20. Y a los chicos de quinto y sexto año de la primaria les entregan rodado 26. Es decir, que si un chico la recibe en tercero, dentro de 2 años, cuando entre en quinto, a la bicicleta de rodado 20 la entrega y le van a dar una rodado 26. Sigue la fiesta, sigue la jarana, y así estamos. Y la gobernadora Vidal está haciendo un periplo desde ayer en distintas radios y programas de televisión. Esta tarde, hoy, estaba con Pamela David. Ayer a la mañana estuvo en Radio Mitre, a la noche estuvo en A Dos Voces. Dijo muchas cuestiones y aclaró un montón de cosas. Pero no las voy a andar diciendo hoy. Estoy mal llevado, no voy a contarles. No les voy a contar porque después dicen que yo salgo a defenderla y entonces no voy a destacar absolutamente nada hoy. Hago huelga, yo la hago. Si le interesa saber lo que dijo Vidal, entonces puede entrar en internet o ver en el diario y leer qué es lo que dijo. O puede entrar a internet en YouTube y está el video completo del programa. Yo no lo voy a andar diciendo, pero aclaró tantas cosas. Quizá no con la profundidad que a mí me gustaría, pero hay cosas que políticamente no serían demasiado correctas según su visión. Según la mía, bueno, ustedes ya me conocen, yo lo digo, lo diría. Si yo fuese Vidal, pero ¿sabés cómo los mando al frente a todos? Mirá. Pero bueno, así es ella, dice las cosas. Las podría decir un poco más en profundidad con más nombres y más apellidos, pero bueno, a buen entendedor huelgan las palabras, dice el dicho. Vamos a escuchar algo de música mientras me baja la presión y luego entro en el panorama nacional con el tema del aborto derecho viejo. Hay cosas que pasaron este fin de semana, que pasaron el día de ayer y esta madrugada que son inconcebibles. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora entramos en el panorama nacional. Vamos a comenzar con el tema del debate sobre el proyecto de ley de aborto. Con 38 votos en contra y 31 votos a favor, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de legalización del aborto, que había sido votado tiempo atrás en la Cámara de Diputados. Hubo, además, 2 abstenciones. En las exposiciones de los senadores hemos podido apreciar, los que las escuchamos o luego leímos las transcripciones, que hay una escasez de neuronas que es abismal.
Por ejemplo, por dar un ejemplo, el senador por Neuquén, Guillermo Pereira, salió a decir que la Iglesia hizo silencio durante la dictadura sobre la desaparición de personas y por eso no hay que creerle a la Iglesia cuando ahora sale a hablar en contra de la ley. Por eso es que votaría a favor. Sí, no es chiste, ese fue su argumento. Pero al terminar su exposición dice que las obras sociales están desfinanciadas y que este proyecto les creará problemas serios. Entonces, ¿en qué quedamos, Pereira? Ustedes saquen sus conclusiones sobre estos mamotretos que nos representan. Y este solo es un ejemplo. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos legisladores que no saben cómo se realiza una argumentación coherente. Estas incoherencias se fueron repitiendo toda la tarde, luego a la noche, tanto de senadores a favor como en contra, donde mezclaron cosas que nada tienen que ver. Pero lo más grave es que fueron pocos los senadores que plantearon los temas más serios, problemas que tiene realmente este proyecto. Por ejemplo, casi nadie habló de que este proyecto de ley criminaliza a los médicos e instituciones y establece penas de prisión si se negaran a hacer abortos, incluso si los médicos ya hubiesen hecho su presentación escrita sobre la objeción de conciencia. Encima se prohíbe la objeción de conciencia institucional, algo que es totalmente inconcebible. El sistema de salud no puede verse obligado a hacer abortos dentro de los 5 días del pedido de la mujer, cuando se están dando turnos de 2, 3 y hasta 6 meses para cirugías urgentes como las oncológicas. Otro tema que es inviable es que este proyecto de ley no toma en cuenta el financiamiento. Al plantear que sea gratuito, el Estado deberá sufragar los gastos, pero no dice de dónde saldrá ese dinero y así tendrá que utilizar los fondos fiscales que no tiene. Estamos en déficit, ¿se acuerdan? Y en el presupuesto para el 2018, en la ley de presupuesto, no existe nada respecto a esto. Los que tengan obras sociales verán que ellas aumentarán sensiblemente las cuotas para no quebrar si esta ley llega a salir así como está, suponiendo el año que viene que vuelvan a tratarla. Desde el punto de vista jurídico, este proyecto es un mamarracho. Es inconstitucional y va contra el Código Penal, el Código Civil y los tratados internacionales firmados por la República Argentina. Además, 14 provincias contemplan como derecho a la vida desde la concepción en su constitución. ¿Qué hacemos con eso? Así como está redactado, este proyecto de ley habilita a que haya abortos incluso hasta el 9º mes. Sí, si no me cree, lea la ley, está en nuestro sitio web. Por ejemplo, si se presentara una mujer diciendo que perdió su trabajo, o que se separó, o que está embarazada por una violación sin tener que presentar siquiera una prueba al respecto, ni una denuncia sobre el hecho. No es verdad lo de la semana 14. Este proyecto de ley habilita hasta incluso un día anterior al parto a realizar un aborto. Y como si esto fuese poco, en todo el proyecto de ley el padre no existe, ni siquiera se lo nombra. El aborto es un abuso de poder del más fuerte contra el más débil. Algo inconcebible, realmente inconcebible, y todo con letras mayúsculas, es que, por ejemplo, Alfredo de Angelis, cuando estuvo hablando a eso de las 16:30, había solo 14 senadores presentes, 14 de 72. Desde las 19 en el Senado hubo disconformidad e incomodidad por parte de senadores peronistas con Gabriela Michetti. ¿Por qué? Por la forma de llevar el debate. ¿Y cuál era el problema? Bueno, fíjense que esto también es inconcebible.
que los senadores deben ir a sesión el jueves a las 11 de la mañana, decían. Y si la sesión del aborto se demoraba mucho, entonces el jueves se debería comenzar más tarde, en vez de a las 11 de la mañana, por la tarde, a eso de las 13, a las 14. Y el problema para esos senadores es el siguiente: se les hace tarde para volverse a sus provincias. Sí, un jueves. Y estaban molestos por eso. No viajan los viernes a última hora, no. Viernes y lunes no encontrás a un solo senador del interior, y más siendo del peronismo, trabajando en el Senado de la Nación. Nunca van. Entonces, a eso de las 19, fíjense a la hora que le estoy diciendo, 8 horas antes de terminar el debate, comenzaron a bajarse senadores de la lista de oradores para que la sesión termine más temprano. Miren qué bárbaro. Sí, tenían cosas para decir, pero dicen, no, mejor no la digo, así nos vamos más temprano. A las 20:10, Michetti dijo en el recinto, Michetti, la vicepresidenta de la Nación, que está en ejercicio de la presidencia del Senado, pidió que se bajaran más senadores y, de ser posible, votar a eso de las 22 para terminar lo más temprano posible. Pero el tema no era por los viajes al interior de los senadores, sino por otra cosa. ¿Saben por qué? Porque se detectaron varios colectivos transportando gente pro aborto con bombas molotov preparadas, palos, grupos anarquistas, grupos de izquierda que tenían previsto y planeado ejercer pintadas, destrozos, agresiones, etc. Y a la fuerza de seguridad se le complica cuanto más tarde es para poder controlar la situación. Por eso es que Michetti planteó el terminar lo antes posible por seguridad, para que no se haga tan tarde. Entonces, si ya se sabe que a las 20 que ganaría la votación el no aprobar la ley, hubo gente que planteó terminar lo antes posible la sesión para que no se haga tan tarde y, de haber violencia afuera, se pueda contener mejor. Aquí cito lo que dijo Michetti para que no piensen que esto es una opinión, esto es un hecho concreto. Cito: las autoridades del Ministerio de Seguridad nos están pidiendo desde temprano que por favor terminemos antes de las 22. Si seguimos en este ritmo, es un tema de seguridad porque las fuerzas se ven con mayor dificultad después de esa hora. Si alguno quiere ir resumiendo, mejor. Fin de la cita. La sesión se levantó momentos antes de las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó con la sesión de hoy para tratar el tema de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner? El Senado pospuso para el miércoles el debate sobre los allanamientos a Cristina Kirchner. Sí, para el miércoles que viene. Claro, después hay gente que se enoja con nosotros por las cosas que decimos, pero este país es joda. Cuando vayan a allanar no van a encontrar ni las canillas del baño. El sistema político judicial en este país es joda. Este es otro caso más en que se avisa que se allanará a tal persona con mucho tiempo de anticipación al hecho en sí. Les avisan. ¿Y por qué pasaron la sesión para el miércoles? Porque la sesión de tratar el tema del aborto terminó a las 3 de la mañana y los señores senadores los jueves se vuelven a sus provincias por la tarde, y era muy tarde cuando iba a empezar la sesión para tratar el tema de Cristina Fernández y los allanamientos. Entonces lo pospusieron para la semana que viene. No lo hacen el viernes, esto de viajar a sus provincias a última hora, luego de trabajar. No. Los senadores, que tantos millones de pesos nos cuestan al año, no trabajan ni lunes ni viernes. Solo los podés encontrar, y cuando van, los martes, miércoles, jueves,
hasta el mediodía el jueves y los martes a la tarde, porque ellos viajan el martes a la mañana, no viajan el lunes. Crápulas. Y claro, ¿cómo no van a haber senadores como esa impresentable de San Juan que dijo que no leyó el proyecto de ley sobre el aborto pero votó igual? Sí, les vuelvo a repetir. Una senadora dijo, yo no leí la ley, no leí el proyecto y votó igual. Son unos reverendísimos HDP. Y si alguno de los adherentes a Cambiemos piensa que seguro fue un pedido de senadores del PJ, este tema de pasar la sesión para el miércoles que viene, el tratar el tema de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, le aclaro dos cosas. El PJ sí, el Partido Justicialista, los peronistas pidieron eso, pero el que elevó la moción para aplazar la discusión hasta el miércoles que viene fue el oficialista, es decir, de Cambiemos, Federico Pinedo. Están todos en la misma. Entonces, sáquense el nombre Cambiemos de una buena vez, porque al menos en este otro tema no se cambia nada, sigue la joda. Y sí, lo digo otra vez, son unos crápulas. Es decir, para resumir, la autorización para allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, solicitada al Senado por el juez Claudio Bonadío, ha quedado postergada para la semana que viene. Es más que evidente que le están dando tiempo necesario para que los vacíe a sus departamentos, a su casa. Estaremos frente a un nuevo encubrimiento y sí, otra vez un aguantadero. Otra vez un aguantadero. Por eso, entre esos tipos y yo hay algo personal. Ahí fue nuestra dedicatoria a toda esa manga de crápulas que hay en el Senado. En el Senado y en la Cámara de Diputados también. También. ¡Qué bárbaro, Dios santo! ¿Y qué pasó luego de la votación? Comenzaron los incidentes realizados por grupos proabortistas. Ya lo habían anunciado desde días atrás, y sí, comenzaron a romper todo como habían dicho, todo lo que estaba a su alcance, y además muchos fueron con piedras en las mochilas, y ya todo preparado, y también bombas Molotov que arrojaron a la policía. Junto con botellazos y todo lo que encontraban a su paso. Y si no lo encontraban, rompían las veredas como hacen siempre para extraer también de ahí piedras, pedazos de baldosa para arrojar a la policía. A la policía y a las vidrieras de los negocios. También agredieron a periodistas de diversos medios que estaban cubriendo los hechos. Hubo varios detenidos, pero no los suficientes. Y eso da bronca porque hay una impunidad tremenda en todo esto. En Quequén, luego de la votación, fue quemada la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Y yo no lo vi en ningún lugar. No lo vi en ninguno de los diarios de gran circulación, tampoco en los canales de televisión, y por lo que tengo entendido tampoco lo dijeron en los programas de radio de la mañana. Me entero yo porque visito los diarios regionales. En Quequén, luego de la votación, fue quemada la parroquia Nuestra Señora de la Merced. ¿Qué va a pasar ahora? Este proyecto de ley de legalización del aborto no se tratará durante este año. Podría presentarse otro proyecto igual o diferente a partir del año que viene. No obstante, les voy adelantando, en la reforma del Código Penal en marcha y que será dado a conocer en poco tiempo más, se incluirá la despenalización de la mujer que aborte. Ojo, cuidado, esto no significa que se legalice el aborto, no. Nada que ver. O parte.
o parte. El tema es que, como el aborto hoy es ilegal, lo que harán es que en el nuevo Código Penal no se penalice a las mujeres que sí se realicen abortos, aunque sean clandestinos. Sigue vigente la habilitación de un aborto por violación y casos de riesgo de vida. Esto no hay problema, todavía eso sigue vigente. Ahora, una cuestión final. Entre tantas agresiones, insultos y violencia de parte de los proabortistas, y algunos de los pro vida también se fueron de mambo, quedan temas dando vueltas. Los voy a ir numerando. 1. En las redes se enojaron y salieron a insultar y a decir, las proabortistas, que se nos están muriendo las pibas por abortos clandestinos. Es la típica de los argentinos que siempre van sobre las consecuencias de los problemas y nunca sobre sus causas. Entonces el problema no se resuelve si no resolves el tema de la causa. El problema sigue. 2. Los proabortistas se largaron esta madrugada en masa a culpar por las redes sociales a la Iglesia Católica y a proferir insultos irreproducibles. Señores, ese proyecto de ley es un mamarracho jurídico. Así como está redactado, no se debe aprobar ni anoche ni el año que viene. Ahora con tiempo, cálmense y pónganse a trabajar en un proyecto serio y en serio para el año que viene, pero no este mamarracho. 3. Los proabortistas y también muchos de los pro vida no han tenido en cuenta en todo el debate el tema de la ley. El proyecto, vuelvo a repetir, es un mamarracho. 4. Tampoco tuvieron en cuenta que el padre no aparece en su redacción y tampoco tuvieron en cuenta que no se puede aprobar que en 5 días se haga un aborto cuando en el sistema de salud están dando turnos de 2 a 6 meses para urgencias oncológicas en los quirófanos de los hospitales públicos. Además, nadie planteó el tema del costo demencial que le significaría al Estado y que las cuotas de las prepagas y obras sociales aumentarían escandalosamente, llevando a todo el sistema sanitario argentino al colapso. De eso nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para otro lado. Así vamos cerrando por ahora este tema. Y vamos a pasar a otro. Vamos a pasar una buena noticia, por ejemplo. Sin Sampaoli en la selección argentina, la selección argentina sub-20 se coronó campeona del torneo La Alcudia, que ganaron la final 2-1 a la Federación de Rusia. La selección sub-20 durante la época de Sampaoli fue dirigida por Becasese, su ayudante de campo. ¿Se acuerdan ese 27 de marzo cuando la Argentina perdió 6-1 contra la selección de España? Bueno, Becasese, esa misma tarde, antes de ese partido, jugó con la sub-20 contra un equipo de la B, sí, del Nacional B. Y también perdió por el mismo marcador, 6-1. Ahora ganaron el campeonato La Alcudia, también en España. ¿Y quién lo dirigió? Bueno, Becasese no, lógico. Lo dirigieron Lionel Scaloni y Pablo Aimar.
fueron los que dirigieron ellos a nuestros jóvenes futbolistas y tuvieron menos de 20 días de trabajo, ya que no asumieron hasta que Sampaoli renunciara junto con Beccacece. Sobre esto quiero dejar lo siguiente: cuando se trabaja en serio con gente que sabe de verdad, se logran resultados positivos en lo que sea, puede ser deporte, ciencia, lo que sea, no importa. Ahora, cuando hay gente que se larga a criticar y con fundamento, como hicimos nosotros desde Se Pudrió Todo desde el año pasado, cuando dijimos que Sampaoli era una muy mala elección, lo dijimos y nos criticaron por decirlo, y salieron los obsecuentes de siempre, que le viene bien cualquier cosa, que es buen tipo, que Sampaoli sabe mucho, fíjate cómo le fue en el Sevilla. Bueno, y todo lo que dijimos, todo se dio. Un desastre. Y el sub-20 de perder 6-1 contra un equipo de la B en España en marzo pasado, ahora gana un torneo internacional, con menos de 20 días de preparación. Entonces dejen de mentir, no se crean las mentiras, no sean obsecuentes. Aprendan a ver la realidad. Lo que vale en la realidad son los hechos. Basta de verso, basta de humo. Y hablando de humo, se incendiaron 2 juzgados federales en donde se tramitan causas contra el Estado, principalmente de los años gobernados por el kirchnerismo. El siniestro ocurrió durante la madrugada del día de ayer. Se perdieron expedientes y se dañaron computadoras. No hubo heridos, por lo menos. Fue en los juzgados en lo contencioso administrativo federal números 7 y 11. Se perdieron causas judiciales y documentos, y algunas de muchos años. Será muy difícil recuperarlas porque no están digitalizadas, y algunas causas ya directamente se perdieron. Ya dijeron, es imposible conseguir otra vez el material. Ahí se tramitan causas contra el Estado de hace varios años contra, por ejemplo, Vialidad Nacional y contratistas de obra pública. Ahora, fíjense qué casualidad, ¿no? Ahora que se destapan los cuadernos de la corrupción K, Ollarvide está hablando. Qué cosa, ¿no? Todo el tema de las coimas. Ayer todo el país pendiente de lo que pasaba en el Senado, y ahí le mandaron un fosforito y a la miércoles todo. ¡Qué casualidad! Realmente, lo que no es casualidad es que Ollarvide acusa al gobierno. El ex juez Ollarvide acusa al gobierno kirchnerista de apremios ilegales. Dijo: prácticamente me apretaban el cogote para que fallara a favor. Ahora, esto lo dijo a los periodistas, imagínense lo que le dijo al juez adentro. Y esto abre otra ventana a causas juzgadas que con estas declaraciones, y afirma tener pruebas, pueden ser reabiertas considerándolas cosa juzgada irrita. Eso significa que es un fallo sin valor el que hizo Ollarvide por haber estado amenazado, y se puede volver a juzgar la causa que sea denunciada por este tema. El ex juez Ollarvide dijo que el expresidente Néstor Kirchner era quien mandó a Javier Fernández y a Jaime Estiuso a que lo presionaran. Ollarvide dice que quiere confesar ante Bonadío cómo y quién lo apretaba para fallar a favor de los Kirchner en las causas que le tocaban justo a él. Dijo que quiere ser un arrepentido. Admitió que sus fallos
eran bajo presión. Por eso, el día de hoy, la Unidad de Información Financiera, o conocida como UIF, pidió reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Pascual? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Seguimos con el tema de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Un sexto arrepentido. Se trata del empresario Armando Lawson, de la empresa Albanesi, quien admitió que hizo pagos ilegales a funcionarios durante el kirchnerismo. Lawson quedó como imputado colaborador, igual que otros también que ya declararon anteriormente. Ante el funcionario del Ministerio Público, Lawson admitió el pago ilegal de aportes para la campaña electoral del 2013 a favor del Frente para la Victoria y señaló que era Barata el que lo presionaba para realizar las entregas de dinero. También se sumó el empresario Carlos Wagner de la construcción. De esta manera, Lawson y Wagner se acogieron al régimen al que ya se sumaron otros empresarios como Ángelo Calcaterra, Juan Carlos de Goicochea, Javier Sánchez Caballero, Héctor Zabaleta y el propio Centeno, el chofer. Y hay algo que hoy dejó patitieso a todos los kirchneristas, algo que es inapelable. A ver, fíjense en esto. Los kirchneristas que dicen que todo esto es armado, que todo es mentira. Bueno, fíjense en lo siguiente. El ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, reconoció esta tarde ante la justicia que recibió dinero de empresarios para la campaña electoral. A través de un escrito que presentó en el marco de su declaración indagatoria por el escándalo de los cuadernos de las coimas. La situación de Abal Medina se agravó luego de que la justicia encontrara en poder del coordinador técnico de la jefatura de gabinete, que se llama Hugo Martín Larraburu, 2 pendrive con un detalle del dinero entregado a gobernadores y otros dirigentes políticos del kirchnerismo. Fuentes de la investigación precisaron que Abal Medina aludió específicamente a las campañas electorales, es decir, el dinero que él recibía para las campañas electorales de Daniel Scioli, Daniel Filmus y Martín Insaurralde. Además, el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, cuando salía de declarar de Comodoro Pi, se agarró a trompadas con un camarógrafo y bueno, es el detalle del día, no trascendió todavía qué es lo que dijo, pero bueno, ya podemos avisorarlo porque si queda en libertad es porque va a aportar datos. Es decir, los que son arrepentidos y aportan datos quedan en libertad, pero sigue el procesamiento y tienen que aportar documentación. Y después se verá en el juicio qué es lo que pasa. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, antes de ayer, el martes, el día de San Cayetano, pasamos el informe Cómo buscar trabajo. En vez de estar días y días haciendo la cola ahí para entrar a la iglesia, podrían utilizar ese tiempo para salir a buscar trabajo, no sé qué le parece, ¿no? O preparar un currículum bien hecho. Bueno, por eso le pasamos el
informe de cómo buscar trabajo, y ahora, para complementarlo, vamos con cómo hacer un currículum, y esta sería la tercera vez que les pasamos este informe. Quizá a muchos les sea realmente útil el saber cómo se prepara, se hace un currículum. Acá algunos aspectos que quizá, yo creo que seguramente a muchos les va a convenir, les va a servir, es útil. Aquí va. El presente informe, que es cómo hacer un currículum, qué es lo que tiene que tener el currículum, veremos qué es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que siempre tener uno listo, hecho y actualizado permanentemente para entregarlo cuando tengamos la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, vamos directamente a qué es lo que tenemos que hacer como currículum en este informe, que ya está subido al sitio web. Está subido el instructivo general y en otro archivo hay un ejemplo concreto de un currículum ya hecho, por si lo quiere ir viendo cómo va quedando. Son modelos, lo puede tomar en cuenta o no. Nosotros vamos a decir ahora qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer un currículum que esté bien hecho. Entonces, por ejemplo, cuando no sabemos cómo hacerlo, qué es lo que tengo que poner, cómo ponerlo, ahora vamos a ir desentrañando este tema. Primeramente tienen que tener en cuenta que hay que poner datos personales. Y los datos personales son los nombres y apellido o apellidos que uno tenga, el número del DNI y también el de QUIL o QUIT si lo tiene. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? El lugar del nacimiento, por ejemplo, en qué ciudad nació, acá seríamos San Nicolás. La nacionalidad puede ser argentina o boliviana o uruguaya o brasileña o nigeriana. Y el estado civil que tenga, si es soltero, casado, separado o viudo. También hay que poner los datos de contacto. Por ejemplo, qué dirección tenemos, pero bien puesta. El nombre de la calle, el número de la vivienda, si es un departamento, dejar bien establecido cuál es el número del piso y si tiene alguna letra o algún número que identifique el departamento también. El código postal, la ciudad donde vive, en qué provincia, en qué país, y acá no pongan Argentina, porque nuestro país se llama República Argentina. Eso es lo que hay que poner. También si tenemos el teléfono fijo con el número de lo que es la zona. Por ejemplo, nosotros en San Nicolás tenemos el prefijo 0336. Eso hay que ponerlo porque hay mucha gente que no lo pone. Y en el teléfono celular, si lo tiene, también póngalo. También, ¿cuál es la dirección de correo electrónico? La dirección de la bitácora o sitio web que tenga, si es que lo tiene. Si no lo tiene, bueno, no ponga nada ahí. Y redes sociales, poner la dirección de las que se tengan. Abajo, por ejemplo, podemos poner la dirección de nuestro Facebook o de nuestro Twitter, de nuestro LinkedIn, de nuestro Google Plus, de Instagram, las que tengan. Luego vendría lo que es la formación académica, es decir, los estudios realizados, y se van poniendo desde lo último hacia lo más viejo. Por ejemplo, vamos a suponer que está estudiando en la universidad, entonces ahí tiene que poner nivel universitario, en qué universidad, cuál es el nivel que alcanzó, por ejemplo, si se recibió o si todavía está cursando. Si está cursando, cuál es el porcentaje de materias que ya se aprobaron. Si se recibió, cuál es el año de egreso. La dirección de la universidad y un teléfono de la universidad. Ahora, también aclaramos en este informe lo siguiente.
En vez de un nivel universitario, puede ser también el nivel terciario. Ir a un instituto terciario no es lo mismo que ir a una universidad. Cuidado, porque hay mucha gente que dice voy a la facultad y está entrando en el 127. No, no es así. Cuidado porque esos errores dejan bien en claro al que quiere tomar gente cuál es el nivel de conocimiento que se tiene por parte del aspirante al trabajo sobre su propia vida. No puede cometer ese error. Luego de terminar el nivel superior, si es que lo tiene, si no lo tiene no pone nada, ¿no? Viene el nivel medio y bueno, en el nivel medio tiene que poner la escuela, pero la escuela en donde terminó. Lo aclaro porque hay mucha gente que por ahí estuvo en 2 o 3 escuelas secundarias. Tiene que poner en dónde terminó la última escuela, si es que lo terminó, lógicamente. ¿Cuál es el título obtenido? Tiene que fijarse bien cómo es el título, porque hay distintas modalidades. ¿Cuál es el año de egreso? Luego viene la dirección de la escuela y hasta un teléfono de la escuela de ser posible. Y finalmente, también el nivel primario lo puede obviar, si no quiere no lo pone. Si lo quiere poner no hay problema. Tiene que poner ahí por lo menos de qué escuela egresó en el nivel primario, el año del egreso y cuál es la dirección, nada más. Si no lo quiere poner, también está bien, no hay problema. Seguidamente hay que consignar si conoce otro idioma y si lo conoce, cuál es ese idioma y qué nivel tiene en ese idioma. Por ejemplo, nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, si rindió o no rindió los exámenes del British, por ejemplo. Y luego de ello, si realizó algún curso de algo fuera de la escuela, de la facultad, del instituto, si hizo cursos, qué sé yo, cualquier cosa puede ser. Pueden ser cursos incluso de oficios, puede ser un curso de cocina, un curso de albañilería, un curso de electricidad, un curso de ebanistería, un curso de computación, lo que haya hecho. También hay que consignar experiencia laboral. Si no la tiene, dice ahí que recién está ingresando en el ámbito laboral y que no tiene experiencias anteriores. Si tiene experiencias anteriores, entonces tiene que consignar cuál fue el trabajo realizado, desde cuándo hasta cuándo, en dónde fue, es decir, la dirección, si fue un comercio, si fue una fábrica, cuál es el teléfono de comunicación con esa gente. El currículum puede ser acompañado por una fotocopia de referencias laborales. De tener más de una experiencia laboral deben ir poniendo en orden inverso, es decir, la última va primero y luego para atrás. ¿Y qué son las referencias laborales? Bueno, cuando uno termina un trabajo, por la razón que sea, si se termina en buenas migas, diríamos, puede pedirle al empleador un papel donde diga que se desempeñó haciendo tal tarea en tal lugar, de tal fecha a tal fecha. Y si quiere, el empleador puede ponerle si lo hizo bien, muy bien, excelente, etcétera. Bueno, eso lo tiene que guardar, le saca fotocopia para entregar con el currículum. El original se lo guardan. También podrían poner otros datos de interés, por ejemplo, si se posee licencia de conducir, qué horarios de disponibilidad tiene, porque todo depende del tipo de trabajo que se esté buscando o que se esté ofreciendo. Y algunas personas ponen incluso un apartado al final que dice intereses personales. Pero esto recomiendo que lo hagan solo en el caso de que lo pidan. Decir qué cosas te gustan, qué cosas haces, qué expectativas se tienen para el futuro. Un texto muy cortito tiene que ser. Es decir, también pueden poner por qué están buscando trabajo.
Y hay unas reglas básicas para hacer el currículum, que son las que vamos a ir explicando ahora. Son algunos puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, punto 1. Primeramente, tener en claro que en un currículum no se debe mentir ni en lo más mínimo. Ni se les ocurra poner algún dato falso, porque si se dan cuenta, directamente lo descalifican y tiran el currículum a la basura. Es así, no hay otro camino. 2. En lo posible, no poner currículum vitae en la parte superior. Es mejor encabezar el currículum con tu nombre y apellido y con letra más grande que el resto del currículum. En el ejemplo que hemos subido a la web de nuestro programa está bien aclarado esto. 3. Sé breve, conciso y directo en lo que vayas poniendo. El currículum no debe pasar de 1 o 2 hojas como máximo. 2 hojas está bien, ya 3 te lo miran medio de reojo. 4. Utilizar un papel de color blanco, a lo sumo algún color claro que no sea brilloso. El tamaño que se utiliza es el A4 y de calidad, no la hoja esa que es transparente, una hoja buena, de tamaño A4. Solo debe estar escrito en una cara de la hoja, no es entregar una hoja escrita de un lado y del otro, no. Si son 2 hojas, si son 2 carillas, son 2 hojas que hay que presentar. 5. Siempre hay que escribir con una fuente legible y con una presentación espaciada que facilite la lectura. Por ejemplo, es 1,5 espacio. En vez de doble, ya doble es mucho, pero 1,5 espacio está bien. Y la fuente puede ser la Arial tamaño 12. 6. No lo escribas a mano a menos que así lo exija la empresa, porque hay veces que lo piden escrito a mano para ver el tipo de letra y todo eso. Siempre hay que tener uno escrito en la computadora, en la memoria del teléfono celular o en un pendrive. Hay que actualizarlo cuando sea necesario o cambien tus datos. Y si lo llevas en el teléfono celular, lo llevas a todos lados y lo podés enviar enseguida. 7. Hay que poner la letra en negrita o destacados en los títulos. Por ejemplo, cuando decimos datos personales, ahí lo pueden poner destacado o en negrita. Datos de contacto, por ejemplo. Pero el resto del texto no, el resto del texto normal. Y cuidado con lo siguiente, no debe tener faltas de ortografía ni tampoco de puntuación. Cuidado con eso, debe ser prolijo, debe estar bien armado como corresponde y escrito en el castellano de acuerdo con todas las normativas. Por ejemplo, en el punto 9 les pongo no escribir todo en mayúsculas. Hay gente que hace eso, no es así. 10. No conviene utilizar abreviaturas, traten de poner las palabras completas. 11. Recuerden que no hace falta incluir los documentos y títulos acreditados, a no ser que te lo soliciten. En caso de que lo pidan, deben ser fotocopias. Y si esas fotocopias están autenticadas, es mucho mejor, da más seriedad. Es decir que para hacer un currículum, si tenés el título secundario, podés sacarle 4 o 5 fotocopias y te vas al Poder Judicial y las autenticás y ya las tenés para presentar un currículum bien hecho. 12. Enviar siempre currículums originales, nunca fotocopias. ¿Esto qué significa? Cuando imprimas en la computadora el currículum, ese es el que se tiene que presentar, no que vas con eso y sacás fotocopia, no, porque se dan cuenta que es una fotocopia y no queda bien. 13. Puede
puede incluir el currículum una fotografía. Si no lo hace, en general es lo mismo. Muchas empresas no lo toman en cuenta, aunque algunas sí lo hacen. En todo caso, pueden averiguar antes de presentarlo si tiene que tener una fotografía o no. Por las dudas, pónganla en el archivo que lleven en el celular y déjenlo completo con la fotografía incluida. Pero cuidado con la fotografía, no tiene que ser una con amigos o en la pileta, tiene que ser una fotografía centrada en el rostro, en la cara. Tiene que tener un perfil profesional. Y 14, los datos laborales y de estudios realizados se ordenan desde la fecha más actual hacia atrás en el tiempo. Es decir, aquella persona que mira los currículum quiere ver qué es lo que estás haciendo ahora, qué hiciste antes, o qué fue lo último que estuviste haciendo. Y también acompaño el informe con un segundo archivo en donde hay un currículum ya hecho completo que pueden tomar como si fuese una especie de guía que les pueda servir para hacer el del propio. En donde, por ejemplo, en computación les pongo varios ejemplos ahí de qué es lo que podrían poner si es que realmente saben algo de computación. Si no saben nada, lo sacan directamente. ¿Y dónde está subido? Bueno, está subido en nuestro sitio web en la sección informes. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, realizado desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y que transmite por la 88.7 en su frecuencia para toda la zona de influencia. Y ahora, ¿qué tenemos? ¡Ja! Y ahora vamos a pasar un ratito al panorama internacional. Hay algunas cuestiones que son muy pesadas y que hemos estado viniendo a decir desde el año pasado. Ahora, otro ejemplo más de tantos que ya hemos dicho en el pasado de por qué Israel reacciona luego atacando a Gaza. Y lo tenemos que decir porque mucha gente sale a defender a los palestinos en contra de Israel. Y bueno, y hemos dicho muchas veces que Israel no es que un día se levantan enojados porque sí y meten bomba y empiezan a reprimir a la gente de la Franja de Gaza. No es así. El tema es que justamente en la Franja de Gaza está el grupo terrorista Hamas y le tira cohetes a las ciudades de Israel y después Israel reacciona. Y bueno, ¿y ahora qué pasó? Y pasó justamente eso. Hamas tiró el otro día 2 cohetes desde la Franja de Gaza que impactaron en Israel y tuvo varios heridos. El ataque ocurrió en la ciudad de Sderot. 2 personas permanecen hospitalizadas. Otros 6 artefactos fueron interceptados por las fuerzas israelíes y no alcanzaron a impactar en ese lugar donde podría haber hecho desastres. A ver ahora, defensores de los terroristas, ¿qué van a decir para justificar su antisemitismo? Porque siempre es así. Hamas ataca, Israel responde y después salen por todos lados los defensores de lo indefendible con sus discursetes de barricada atacando a Israel. Y no es porque uno quiera defender a los israelíes, a mí con los israelíes, a mí nadie me paga nada de ese tema, sino decir las cosas como son. Acá hace muchos años que se viene atacando a Israel y teniendo un discurso antisemitista y hasta racista, y además con mucha ignorancia, porque antisemita, ¿qué significa? Que están en contra de los semitas.
y salen a defender a los terroristas de Hamas y dicen que el pueblo palestino y que... Señores, no sean tan ignorantes. La gente de Hamas y la gente del pueblo palestino también son semitas. Entonces, decir antisemita también está mal. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Uno lo aclara una y otra vez, pero sigue escuchando barbaridad tras barbaridad. Y hasta que los terroristas dejen de hacer acciones de terror, esta situación no se va a arreglar bajo ningún punto de vista. Ahora vamos a venir en el plano internacional a Ecuador. ¿Qué pasó ahora en Ecuador? Y en Ecuador se encuentra la sede de la UNASUR, ese esperpento creado por los brasileños y que fue seguido por Néstor Kirchner y luego también por Evo Morales de Bolivia, por la gente de Venezuela, por la gente de Cuba. Era una forma de tener un organismo internacional que agrupase a los países de América del Sur, separado de la OEA, porque la OEA incluía a los países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. En la UNASUR esos tres países no estaban. Bueno, el martes pasado, hace 2 días, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la remoción inmediata de la estatua de Néstor Kirchner situada en la entrada del edificio de la UNASUR. Ahora, ¿por qué? Bueno, ellos dijeron que es porque es un símbolo de la corrupción. Consideran que es una apología del delito. La UNASUR está paralizada y ya varios países se fueron. Por eso Ecuador utilizará el edificio para convertirlo en una universidad indígena. Muy bien por los ecuatorianos, realmente muy bien. Es para destacar lo que han hecho, realmente espectacular. Y la UNASUR prácticamente quedó desarmada, no existe más. Ahora, el tema es qué va a pasar con el Parlasur, porque es un organismo que se supone tendría que comenzar a funcionar a partir del año que viene, pero como viene la mano, me parece que va a haber que esperar un tiempo más, o vamos a ver qué es lo que sucede si realmente comienza a funcionar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Después en las redes sociales hay algo que comenzó este fin de semana a difundirse sobre lo que sucede en Nicaragua, en Cuba. Y en Nicaragua siguen matando gente todos los días. Ya la cifra superó los 400 fallecidos desde marzo pasado. Fallecidos, por decir en realidad fueron asesinados. El 70% de los bienes consumibles son importados, igual que en Cuba, porque no producen casi nada. Y no producen casi nada porque el régimen que ellos tienen es demoledor de la producción nacional. Porque el Estado se queda con todo. Lo mismo pasa en Venezuela. Les doy un ejemplo de Cuba. Cuba es muy conocida por la calidad de sus habanos, es decir, la venta de tabaco. Y allá los habanos se hacen a mano, se llaman torcedores, aquellos que van enrollando las hojas de tabaco para formar los que ellos consideran son los cigarros mejores del mundo. Bueno, un torcedor de habanos hace como mucho por día de trabajo 150 puros, que eso alcanza para llenar unas 7 cajas, que se venden a $100 en promedio, de acuerdo al tipo de tabaco que sea, pero el promedio es $100, algunos un poco más barato, un poco más caro. Es decir que si un torcedor de habanos en Cuba hace 7 cajas aproximadamente, está produciendo por día
$700. ¿Saben cuánto le pagan? $1 diario. Saque la cuenta y vea la utilidad del régimen comunista de Cuba. Lo que produce un torcedor se vende por día en $700 y a él le pagan 1. Venime ahora a hablar de las bondades del sistema comunista. Y venime a hablar ahora de la explotación que realiza el capitalismo sobre los trabajadores. Dale, vení, te estoy esperando. Porque si esto se diese en una fábrica dentro del sistema capitalista, no le van a estar pagando $1 por día al torcedor. Le van a pagar, de acuerdo con lo que se está pagando hoy, muchísimo más. Dale, revolucionario de café. Vení y decime ahora que el sistema revolucionario de Cuba, el comunista, es bárbaro, que es el paraíso. No tienen no tienen ni un solo ejemplo como para poder justificar la barbaridad que... Y lo peor de todo es que siguen y siguen y siguen. Y mienten y mienten y mienten. Y entonces a la gente le crean ahí un problema, porque cuando la gente no sabe, entonces es muy fácil de engañarla, y sobre todo los jóvenes son muy fáciles de ser cooptados por esta gente que lo único que tiene son piedras para ir a protestar contra el sistema capitalista, y cuando toman el poder hacen desastres. Con la sociedad hacen desastres. No dejan nada en pie, destruyen todo. Y así vamos, así estamos, tratando de dejar bien en claro algunas cuestiones para que, sobre todo los jóvenes, los que no han vivido todavía suficiente tiempo para darse cuenta por ellos mismos, de que todo es una gran mentira, que mienten descaradamente todo el tiempo. Y en Argensauria estamos con un día movidito, muy movido, no solamente por lo que pasó esta madrugada en el Senado de la Nación, sino porque, bueno, hoy ya Ollarvide terminó de declarar. Estamos viendo en la prensa a ver si se deja traslucir algo, porque lo que pasa es que está todo bajo secreto del sumario y es muy poco lo que se deja traslucir. También Abal Medina, que dijo y confesó directamente que recibió el dinero de coimas para las campañas electorales del kirchnerismo. Lo admitió que recibió dinero en negro para financiar la campaña electoral, y entonces, como lo admitió, al parecer, bueno, quedó en libertad, es decir, no quedó detenido, así que supongo por deducción que también va a entrar en la categoría de testigo arrepentido, porque de otra manera tendría que haber quedado preso, porque con lo que dijo, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es decir, ya los mismos kirchneristas se están abriendo de gambas y están empezando a decir cosas que mucha gente no tenía pensado que se podrían ver algún día que salgan a la luz. Y alguna cuestión que no hemos tenido tiempo de abordar desde el miércoles, que es el tema de la situación financiera de la Argentina, porque hay un problemita que no deseado que surgió con el tema de los cuadernos K. Y el tema es el siguiente: a ver, si están llamando a declarar y están quedando detenidos muchos empresarios, entonces en el mundo están observando a ver qué es lo que está pasando acá y están esperando a que se aclare el panorama, a ver a quiénes son los que están deteniendo, por qué es lo que están declarando, los que quedan libres, cómo era el entramado de la corrupción y si los Kirchner van a ir presos o no, porque eso tiene que ver con la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
que muchos inversores han estado vendiendo desde el martes, miércoles, muchas de las acciones que tenían en su poder y entonces ha caído la cotización. Es la ley de oferta y demanda. Entonces, cuando se vende mucho de algo, el precio baja. Y así las acciones de empresas argentinas estuvieron a la baja ayer, hoy y antes de ayer también. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, la moneda argentina también lo sufre y está empezando a subir. Todos estos días ha estado ahí en los 28 pesos, 28.20, no pasaba de ahí, y ahora se está acercando a los 29. Y el riesgo país también subió. Pero esto es temporal hasta que se deje bien aclarado. Por ejemplo, cuando se termine el secreto del sumario y se den a conocer las declaraciones, todo esto va a quedar mucho más claro y se va a volver a una etapa de normalidad. Ahora, fíjense cómo son las cosas, ¿no? En nuestro país, para poder lograr captar inversiones, que vengan inversiones productivas para hacer rutas, para mejorar los puertos, para tener maquinaria, para realizar obra pública, etcétera, etcétera, dependemos de lo que hagamos nosotros siempre y de cómo lo hagamos. Entonces, que se produzca todo este problema por los cuadernos K es normal. El tema es que cuando termine el secreto del sumario, entonces las cosas van a estar bien claras y todo se va a normalizar. Y va a bajar el riesgo país y todo eso. Pero también será por un tiempo, porque hay que ver qué es lo que va a hacer el pueblo argentino con esto. Lo mejor que podría pasar es empezar a meter en cana a todo el mundo, hacer los juicios lo más rápido posible y ver entonces que lo que se conoce como seguridad jurídica en nuestro país se cumple y eso va a atraer inversiones. Si las reglas quedan claras y se cumplen, no va a haber ningún problema en que nosotros podamos recibir inversiones tanto de argentinos como de extranjeros que quieran venir a trabajar acá, que quieran dejar bien en claro que creen en nuestro país. Pero, si seguimos navegando en esos mares turbulentos de la impunidad y después que no pase nada, bueno, entonces ya directamente bajemos la persiana y digamos adiós, se terminó todo, porque pasarán muchísimo tiempo hasta que en nuestro país se creen las condiciones necesarias para que las cosas sean como deben ser. Esta es una oportunidad impresionante, inmejorable, pero depende de lo que hagamos los argentinos. Si seguimos defendiendo delincuentes, si seguimos votando delincuentes, entonces esto no tiene remedio. Nadie va a creer en nosotros. Si los jueces no cumplen con lo que tienen que cumplir y mandan presos a los que tienen que mandar presos, no vamos a tener salida de Argensauria y la República no va a existir. En cambio, si los jueces actúan como corresponde, si cumplen con la ley como corresponde, y a los delincuentes los encarcelan como corresponde, haciendo los juicios como corresponde y en el tiempo que corresponde, es decir, lo antes posible y no esperar 10 años, entonces tenemos salida. Hay formas de salir. Mientras tanto, nosotros seguimos observando qué pasa en la realidad y mañana a las 17 vamos a ver con qué nos encontramos en Se Pudrió Todo. Hasta mañana y muchas gracias por habernos acompañado.